ayer en la presentación del caso clínico, si ustedes se acuerdan, el perfil electrolítico de ese paciente era un sodio que inicialmente entiendo que estaba en 118, cuando la cifra que apareció en la presentación fue 123, pero entendí, no sé si fue Andreina o alguien que dijo que había llegado a estar en 118, o sea, una hiperemia severa, con un potasio, un cloro, creo que estaba alrededor de 89, o sea, bajo también. Y una de las preguntas que yo iba a hacer ayer, pero bueno, la discusión va a ser la pregunta de que, como nadie había comentado de los 8, potasio en 2.5 y cloro en 89, ¿cómo estiman o cómo estimarían ustedes que iba a estar el equilibrio ácido-base de ese paciente? ¿Qué está pasando con este paciente desde el punto de vista de equilibrio ácido-base? Ajá, pregunto ¿qué les parece a ustedes que podría ser el perfil ácido-base de este paciente con estos valores de electrolitos? Ajá, bueno, pero ya se los estoy diciendo, eso es muy fácil. Sodio 118, o sea, no, ni siquiera hagan una fórmula de claro año ni nada. No tienen un sodio bajo, tienen un potasio bajo y tienen un cloro bajo. Ajá, entonces, cuéntenme, ¿el paciente está acidótico o está alcalótico? Acidótico. Ajá, ¿por qué? El paciente tenía una acidosis. No. El paciente tenía una acidosis, no. Pregunto, ¿por qué dicen que el paciente puede estar acidótico? Una pregunta. Cuando hay una hipocalemia, escuchen, cuando un paciente está en hipocalemia, ¿cuál es el trastorno ácido-base que se espera en un paciente con hipocalemia? Acidosis metabólica. ¿Perdón? Ay, qué desesperación, yo no oigo. Acidosis metabólica, doctor. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acidosis? Bueno. ¿Se acuerdan cómo es el transporte a través de la membrana celular con el paso de potasio para adentro y para afuera? Si hay una hipocalemia, ¿cómo se comporta el hidrogenión, que es el que es responsable del medio ácido del organismo? Hay un aumento de los hidrogeniones. Un aumento. Y eso hace que el pH disminuya y por eso se genera una acidosis. Entonces, si hay una disminución del potasio, podríamos decir de que se va a buscar, bueno, yo voy a dar lo que considero. Va a haber debería haber una alteración a nivel del anión gap por el hecho de que sería... No. Estamos en la membrana celular y Okay. tenemos potasio bajo del lado extracelular, porque hay hipocalemia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta homeostática de la célula? La respuesta homeostática de la célula es que para compensar el potasio que está bajo afuera, saca potasio de la célula. El potasio sale de la célula al extracelular. Pero resulta que el potasio es un catión, carga positiva. Y para mantener el balance, necesitamos que un catión, o sea, un ion de carga positiva, entre a la célula. Con lo cual, el que entra, uno de los que entra, en este caso, es el hidrogenión. Entonces, si hay un paso del hidrogenión hacia la célula para compensar la salida de potasio, entonces baja el hidrogenión en sangre
Y el trastorno ácido base es Alcaloso. alcaloso. Entonces, en este paciente con hipocalemia, lo lógico es pensar que el trastorno ácido base es alcalosis. Hay otra razón, que simplemente, si ustedes recuerdan, las columnas del ionograma en el de los cationes está el sodio, fundamentalmente, que ocupa la columna, la mayor parte de la columna, los otros, el potasio, el magnesio. Del lado de los aniones, o sea, las cargas negativas, hay dos. Uno es el cloro, El cloro. y el otro es el bicarbonato. El bicarbonato. El bicarbonato, correcto. Entonces, cualquier disminución de la columna del segmento de cloro tiene que ocuparse por otro anión, y el que está ahí Está. es el bicarbonato. Entonces, en la hipocloremia, sí mismo, cuando hay hipercloremia, hay acidosis, porque el cloro en exceso desplaza el bicarbonato y ese bicarbonato disminuye. Correcto. Entonces, en este paciente hay dos razas alcalóticas. Por eso fue que yo les quería hacer esa pregunta ayer. Pero ese caso es muy interesante y tiene otras muchas cosas que podemos discutir en relación a las cosas que faltaron por discutir ayer. Entonces yo voy a compartir pantalla para entonces yo poder, desde aquí, proyectar el caso clínico y seguirlo a ustedes en la sala, ¿ok? Ajá. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, doctora, sí. Ok, entonces vamos. Ana María, creo que tú pudiste ver el caso o no lo has visto. La doctora Ana María creo que no está conectada la doctora Ana María, doctora. Entonces, Ana María, ¿tú lograste ver el caso o no lo viste? Creo que fue el que me llegó por correo. Exactamente, ese mismo es. Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver, el paciente de 62 años de sexo masculino, y el motivo de consulta es paciente con antecedentes patológicos de hipertensión no controlada y artritis, quien inicia enfermedad actual el lunes. El día lunes no sabemos qué día es del mes. O sea, aquí deberíamos tener la fecha, ¿verdad? El lunes caracterizada por fiebre en 40 grados centígrados. Después el miércoles, o sea, 2 días después, se realiza prueba antigénica. Al día siguiente presenta desorientación, disnomia y lenguaje incoherente. Y el día 18 presenta 5 crisis tónicas. O sea, este día 18 es ¿cuántos días después que inicia la enfermedad actual? ¿Cuántos días? 4 días, doctora. Ok. Entonces tenía 4 días con fiebre y 2 días con desorientación. Y después de 2 días de desorientación y lenguaje incoherente, hace las crisis de convulsión. ¿Ok? Inicio focal con alteración de la conciencia, secundariamente generalizada, por lo cual se evalúa. Antecedentes artritis, tratada con prednisona, última dosis hace 2 años. Familiares niegan. Hábitos psicobiológicos. Ajá, aquí es importante esto. Familiar refiere hábitos
alcohólico ocasional. ¿Cómo es eso de hábito alcohólico ocasional? A ver. Solo en eventos, doctora, solo en eventos sociales el paciente consumía alcohol. Solo en eventos sociales. Ok. Entonces el hábito alcohólico es ocasional. No abre. Ajá. Peso 70, índice de masa corporal bien, y este paciente estaba... Doctora, porfa, pasa a la siguiente lámina porque nosotros no la estamos viendo. Quedamos en antecedentes. Y no se está proyectando. Ahora aquí me interesa el neurológico, porque dice consciente, desorientado en tiempo, persona y espacio, Glasgow 12/15, expensa de respuesta verbal. Y aquí de una vez pasan a los problemas, ¿no? Pero yo pregunto, porque después salió en la discusión que este paciente llegó con aliento alcohólico y que tenía unos trastornos en el examen neurológico, que era, si no recuerdo mal, una hemiparesia o algo por el estilo, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, doctora, del lado derecho. Ok. Bueno, vamos a pasar de una vez a lo que me llamó la atención, que fueron los exámenes de laboratorio. Bueno, aquí se encontró una leucocitosis con una desviación a la izquierda, o sea que estaba hablando a favor de un proceso infeccioso que después resultó ser una neumonía. Y aquí están los exámenes de laboratorio. Entonces tenemos un sodio en 126, que entiendo que inicialmente había estado en 118, el potasio en 2.5 y el cloro en 89. Y cuando se plantearon las hipótesis diagnósticas, a ver, ¿quién nos puede recordar eso? Bueno, aquí están los diagnósticos. Síndrome confusional agudo, de origen metabólico y vascular. Isquémico más hiponatremia severa. La neumonitis y la hiponatremia severa hiposmolar. Aquí está. 118 y con osmolaridad de 254. Entonces me interesa saber, o nos interesa saber a Ana María y a mí, cómo fue el manejo de ese paciente cuando llegó a emergencia, o cómo debería haber sido el manejo de este paciente, porque fíjense una cosa, tenemos la fiebre, que probablemente está causada por el problema respiratorio, y tenemos el síndrome confusional agudo, o sea, el cuadro neurológico tiene dos aspectos. Uno es la focalización, que está dada por la hemiparesia, y creo que también tenía disartria, ¿no? Y la otra vertiente de ese cuadro convulsivo probablemente tenía que ver con qué otra cosa, aparte del cuadro vascular. Y ustedes le hacen unos electrolitos y le aportan 118. Ajá. El manejo de ese paciente en emergencia con este cuadro de convulsiones y una hiponatremia de 118, ¿cómo debería manejarse? Creo que ustedes vieron, o sea, creo que unos casos clínicos parecidos a este vieron con Ana María cuando hablaron de hiponatremia, ¿cierto? Acércate por favor al micrófono porque no te escuchamos. Ok, doctora, se coloca, ¿cómo la?
Se debe corregir el sodio, doctora, colocando de 2 a 4 mil equivalente. Hay que calcular el déficit que tiene el paciente para saber cuánto. No, pero, o sea, de entrada es una hiponatremia severa que está cursando con síntomas severos, igual se tiene que corregir en las primeras 24 horas por lo menos de 8 a 10 mil equivalentes. La idea de eso es evitar que vuelva a convulsionar si la causa realmente es hiponatremia, o indiferentemente de que realmente sea por un SB o algún otro evento que esté haciendo. Pero de entrada se tiene que corregir la severidad de la hiponatremia, por lo menos mejorarlo un poco, estabilizar las cifras y ver si de repente con eso yogula la convulsión o el cuadro convulsivo. Igual en las primeras 24 horas, luego igual tiene que seguirse corrigiendo, pero de entrada por lo menos tratar de divulgar la severidad de los síntomas por el trastorno hidroelectrolítico. Ajá, ¿y cómo se corrige? Debería corregirse con soluciones hipertónicas, por ejemplo en ACL del 5%. De entrada, la idea es que en la primera corrección sean por lo menos unos 5 o 6 mil equivalentes. Es en bolos básicamente de 20 mililitros de ACL del 5% e ir viendo la respuesta de la corrección del electrolito. Ajá, pero bueno, Ana María, ¿cómo Bueno, cuando hablamos del manejo de la hiponatremia severa, ¿ok? Estábamos planteándoles a ellos la singularidad de que primero normalmente se presentan en pacientes con manifestaciones neurológicas y que eso, una vez que lo detectamos, que es la causa, tenemos que manejar correctamente con solución hipertónica al 3%, bolus de 100 cc, que se pueden repetir por lo menos en 2 oportunidades adicionales al primer reporte de tener el laboratorio. Pues el retorno del laboratorio con un sodio de 118 nos permite que en las primeras 24 horas, por solamente administración de un bolus de 100 de hipertónica al 3%, podamos corregir sin correr mayores riesgos. Usualmente lo que necesitamos es que el paciente evitemos el riesgo de herniación y enclavamiento por el edema cerebral que ocasiona la hiponatremia a nivel cerebral. Entonces, básicamente es hasta un máximo de 3 bolos de 100 con hipertónica al 3%. Tenemos ese margen de seguridad para que luego de administrado podamos rechequear el sodio y ver que no incrementamos inmediatamente más de lo permitido en 12 horas, que en 24 horas que sean 12 mil equivalentes, ¿ok? Sí, o sea, el hecho de que uno pueda con una solución hipertónica al 3% controlar el volumen que uno administra en 10 minutos y recuperar de un cuadro convulsivo un paciente, no te va a provocar por iatrogenia una sobrecorrección, ¿ok? Pero no sé, no le entendí mucho cuál fue el aporte de sodio ni por qué vía al paciente que presentan, ¿no? Como caso. Ajá. Andreina o Carlos, que fueron los que presentaron el caso, ¿cómo fue la corrección en este paciente? Además que hay un nuevo valor de los electrolitos de 118 a 126, fue en el lapso de 24 horas, de 12 horas, de 2 horas. ¿En qué momento dejó de convulsionar? ¿Qué otras acciones
tomaron aparte de la protección de vía aérea? Necesitamos que se acerque o sea, disculpen el fastidio, chicos, disculpen el fastidio, pero si el que va a hablar no se acerca al micrófono, no oí. Y recuerdo es un problema que tenemos con el audio del salón a la hora de estas interacciones en que nosotros escuchemos. Ok, doctora, se corrigió, el suyo se corrigió con mi CC de solución hipertónica al 3% en 24 horas más 30 miliequivalentes de KCl. Bueno, fíjense que eso, 1000 cc en 24 horas es mucho. Perdón, Ustedes no van a ver disculpe, doctora, disculpe, 1000 cc de 0,9, disculpe. A razón de 50 cc por hora. ¿De solución 09? Sí, sí, doctora, de solución 0,9. 1000 cc de solución 0,9. Al 3% a razón de 50 cc por hora. Ajá, pero eso es una solución 0,9, no es la solución que se utiliza para tratar una hiponatremia severa en un paciente que está con síntomas severos como este, que estaba convulsionando. Correcto. La cuestión está en que esas fueron las indicaciones dadas para manejar al paciente en la emergencia. Ajá. No A ver, ok. Fíjense una cosa, muchachos. Alguno de ustedes estaba en emergencia cuando llegó el paciente, ¿no? Porque siempre hay de ustedes, hay dos en emergencia. No, en este caso no fue así, doctor. ¿Y por dónde llegó el paciente? Víctor y Mariana. Lo que pasa es que le ingresaron, es la guardia de hoy. La guardia de hoy fue quienes ingresaron al paciente y no se encuentran acá ahorita. Porque están ahorita en la emergencia. Mira, pero explícale que esas órdenes las hace medicina interna. Esas órdenes las realizó fue medicina interna, doctora. O sea, nosotros no tomamos esa clase de decisión de entrada. Ok, no, yo estoy clarísima en eso. O sea, yo sé que ustedes no, o sea, normalmente la decisión la toma el médico tratante. Pero lo que nosotros siempre les comentamos a ustedes es, la idea es que ustedes puedan discutir si ustedes saben, o sea, eso se me ocurre a mí porque es de lógica, ¿no? Si ustedes saben que un paciente convulsionando con 118 de sodio, hay que corregirle la hiponatremia con todos los cuidados y que el tratamiento que se utiliza es solución al 3% a razón de 100 mililitros en 20 minutos con bolus. Y lo que se le está colocando es una solución 0,9, porque una solución 0,9, ¿cuánto tiene de sodio? 154 de sodio, doctora. Ajá. Y si hacemos la cuenta con 154 miliequivalentes por litro, se necesita mucha cantidad para corregir una hiponatremia de 118. Y por eso es que se utiliza la solución hipertónica. Entonces, lo que siempre les decimos, que ustedes pueden perfectamente sentarse con medicina interna, con el médico tratante, con el médico de emergencia, el coordinador de emergencia, con quien sea, y decirles, mire, vamos si no le importa, vamos a discutir este caso porque el tratamiento que debería utilizarse en una hiponatremia severa es de solución al 3%. A lo mejor hay una razón por la cual en este caso no se está utilizando la solución al 3%, que siempre puede ser. Porque los médicos cuando colocamos un tratamiento deberíamos tener
la razón. O sea, en este paciente yo hago esto y no hago esto por esto, por esto y por esto. Ok, entonces alguien que me traduzca todo eso que dijeron, porque nosotros no vimos nada. Ven acá, y dilo tú, explica. Claro, dilo tú. ¿Qué aquí? Doctora, se le colocaron 1000 cc de solución de cloruro de sodio al 3% para 24 horas. Entonces, Más si era 30 el mil 3%. equivalentes, más 30.000 equivalentes de KCl en 100 cc de solución 0,9 pasar en 3 horas. Óyeme, No te vayas, no te vayas, no te vayas. cuando vimos el tema de hiponatremia, una de las cosas que yo les dije y les hice hincapié es que el sobrecorregir una hiponatremia puede ser tan grave o más grave que irse por lo bajito. De hecho, cuando hablamos de dar en bolus en 10 minutos, 100 cc apenas de una solución hipertónica al 3%, y lo limitamos a ese espacio de media hora donde máximo vamos a administrar 300, y les hice mucho hincapié a esos pacientes a las 2 horas, no es al día siguiente, medirle los electrolitos, porque ustedes lo que van a ver inmediato es la desaparición del cuadro convulsivo, no porque le hayan puesto diazepam para yugular la convulsión y que el paciente siga tan dormido o con una alteración del sensorio que no permita apreciar la respuesta de la acción para corregir la hiponatremia. Pero dejar 1000 cc de solución hipertónica al 3% para 24 horas es sumamente riesgoso, sumamente riesgoso. Son pacientes que hay que estarlos chequeando sus electrolitos cada 2 horas porque ustedes no van a ver cambios importantes, pero pasarlo a una sobrecorrección puede ser hasta más grave que lo llevó a la situación de hiponatremia con la que ingresó. Entonces les Por preguntamos, eso, ese sodio de 118 del ingreso, tenemos las cifras del sodio al día siguiente. Entonces subió de 118 a 123, Ajá. que fueron 5.000 equivalentes, que está bien. exacto. Ajá. Pero ¿se hizo algún control durante esas primeras 24 horas? No, doctora, no se hizo. Ok. Bueno, fíjense, aquí lo que estamos tratando es de ver en el paciente, o sea, en un paciente de verdad, de carne y hueso, que lo tienen ustedes ahí, es más, él todavía está hospitalizado, cómo es que uno tiene que irse planteando lo que estudia y lo que ve en un trabajo clínico. Fíjense, si ustedes leen las pautas de corrección de la hiponatremia aguda, con hiponatremia severa por debajo de 125, es que es, ¿no? Por debajo de 125 se considera severa. En un paciente que está convulsionando, las pautas dicen bolus de 100 mililitros en 10 minutos al 3%, con control de el sodio a las 2 horas. Entonces eso es lo que ustedes leen. Pero entonces cuando llegue el paciente, entonces se hace otra cosa, que es una solución del 3%, 1000 cc en 24 horas. Entonces, ¿por qué hay esa discrepancia? Puede ser que haya alguna razón, pero ustedes tienen que saberla. Porque entonces, ¿qué van a hacer ustedes mismos, después de esta discusión, cuando llegue otro paciente en esas mismas condiciones? Que va a llegar, porque eso no es que es tan raro. ¿Qué van a hacer? Pregunto. ¿Van a ponerle 1000 cc
o van a ponerle 100 cc al 3%. 100 cc. Ajá. Y Se si, plantearía y, si, y si en medicina interna deciden que no va a ser 100 cc, sino 1000 cc, Igual, bueno, igual, igual debería haber algún tipo de intervención, doctora, porque realmente no hay ningún esquema que paute 1000 cc para 24 horas sin monitoreo, o que sin que sea por administración paulatina, con un control que realmente justifique el uso de eso. Porque a fin de cuentas, igual el paciente con esa cantidad va a tener como un síndrome de lock-in o enclavado y ya. bueno, pues eso es bien importante lo que tú estás diciendo. Así que, ¿qué proponen? Con ese paciente. No, en general, con el manejo del paciente en emergencia con una hiponatremia severa que llega a convulsionar, Bueno. porque eso es, estamos desde ayer discutiendo este paciente. Y un paciente Bueno. como este va a llegar otra vez, dentro de 15 días, a lo mejor pasado mañana. Bueno, establecer metas con el paciente. Un paciente que llega con 118 de sodio y que está convulsionando, obviamente hay que corregirlo, así como dijo la doctora, con hipertónicas en ACL o cloruro de sodio al 3%, en bolos de 100 cc en intervalos de 20 minutos, dependiendo de cómo vaya el manejo del sodio. A las 2 horas por lo menos hay que hacerle un control de electrolitos y ver cómo va la corrección, y dependiendo de eso, pautarle cuál va a ser la corrección subsecuente para el resto de las 24 horas. Con una meta de por lo menos 8 días o cuando mucho 12 miliequivalentes en las primeras 24 horas y luego una meta de 6 a 8 en las siguientes 24 y los siguientes días. Hasta que por lo menos regularice un poco más la Ese es el deber ser, ¿cierto, claro, Ana claro. María? Pero en este caso, como tenemos la situación de que hay que conversarlo con el especialista, de una forma, o buscando que sea una forma educada, plantearle al especialista la posibilidad de colocarle de la forma como lo estamos hablando acá, pues, de colocarle un bolo en 20 minutos, de 100 cc, a ver si él considera o está de acuerdo con el manejo, porque ya al final esa decisión la tomaría el propio médico tratante. Claro, sí, o sea, simplemente preguntarle, si hay alguna razón especial por la cual se está indicando un plan distinto al que está aceptado en estas pautas. Porque las complicaciones pueden ser severas. Una pregunta, ¿cómo ha estado la evolución de este paciente en piso? ¿El paciente está de alta? ¿El paciente está de alta? No. El paciente, doctora, el paciente no ha presentado ninguna convulsión en este momento, en estos momentos. Hasta los momentos no ha presentado más convulsión. Ajá. No, del ingreso no ha convulsionado más. Ok. Y otra pregunta entonces. Ajá, el sodio En pasó de este paciente, 126 a 135. ¿cuál fue la causa de hiponatremia? Y en No les escucho. ok, que el paciente desde el ingreso hasta ahora no ha convulsionado más. Aumentó el sodio de 126 a 135 ahorita. Y aún persiste con la disnomia, pero ahora tiene... Ajá, o pero sea, la ahora pregunta tiene en este paciente, ¿por qué? disnomia. ¿Cómo? ¿Cuál ¿Cómo? fue la pregunta? ¿Cómo, doctora? Repita la pregunta, disculpe. Espera. ¿Por qué le llegó el sodio 118 a este paciente? Ese fue el ingreso. Doctora, Bueno, el familiar en un segundo interrogatorio refirió que el paciente había estado ingiriendo alcohol el día anterior, al llegar a un estado de embriaguez. ¿Aló? Ajá, escucho. Ajá. Doctora, en un segundo interrogatorio el familiar refirió que el paciente el día anterior, o sea, la noche anterior había estado ingiriendo alcohol hasta llegar a un estado de embriaguez. Ajá, pero no es que ese señor solo toma
ocasiones sociales. Sí, pero Pues, por eso fue que se comentó en el propio caso, porque o sea, reinterrogando nuevamente al paciente, el familiar refirió eso. Sin embargo, al momento del ingreso, esa fue lo que se expresó de los hábitos psicobiológicos, que el paciente solamente ingería alcohol en eventos sociales, en el momento Ok, social. entonces sigo preguntando otra vez. Este paciente, ¿ustedes creen que otra cosa, qué tipo de alcohol consume el paciente? No precisamos, doctora, no sabemos. ¿Aló? Aló, doctora, no desconocemos, doctora, no Ajá. sabemos. El tipo de alcohol no sabemos. El familiar no precisó qué tipo de alcohol, solamente que era ese. ¿Cuál es el Ah. que hay? ¿Qué? Que se El perdió tipo de con alcohol, este doctora. audio? Horrible. Tipo ron, tipo cerveza. No. ¿Qué tipo de alcohol se asocia? ¿Qué tipo de alcohol, qué tipo de alcohol se asocia más a la aparición de hiponatremia? Creo que es cerveza. Cerveza, doctora. La cebada. Cerveza. porque Ajá, bueno, hay el alcoholismo es una de las causas de hiponatremia. Ahora, en este paciente no sabemos si el señor es alcohólico, porque el familiar dice una cosa, pero a lo mejor la realidad es otra. Pero esa es una de las causas. ¿Y alguna otra causa en este paciente de hiponatremia que ustedes hayan identificado? Doctora, ajá, yo creo que obviamente el problema inicial de entrada era que estaba convulsionando por el trastorno metabólico que tenía de base. Obviamente la causa real de esa hiponatremia tiene que ir mucho más allá de la infección respiratoria que tiene. Si bien es cierto que las infecciones en general y sobre todo las infecciones respiratorias pueden coaccionar a que un paciente pueda debutar con hiponatremia, como para que llegue a esa severidad y sin tanta clínica respiratoria, por así decirlo, yo creo que debería haber un precedente o algo más que pueda justificarlo. Habría que estudiar más a profundidad al paciente para ver si de repente pueda tener, no sé, un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o alguna otra patología de base que justifique la severidad de la hiponatremia en este caso. No, yo puse el micrófono en off porque por aquí estaba pasando un avión de dimensiones desconocidas. Ay, Dios mío. Ay, chamo. Pensé que estábamos también ya Bajo ataque. Mira, bajo ataque, sí. ¿tú le quieres hacer un comentario a los muchachos antes de terminar? Bueno, yo creo que en la emergencia lo que hay es que actuar sobre lo que podamos sin evitando hacer daño. O sea, sobre todo cuando hayan trastornos hidroelectrolíticos severos, no es quedarse con unas indicaciones para 24 horas, sino hay que estar encima evaluando al paciente con laboratorios más frecuentes que esperar por 24 horas y notificar a la enfermera también que cuando sus compañeros estén de guardia, aumenten la frecuencia de visitas o entradas a la habitación para constatar que no haya más deterioro del que el paciente ingrese, ¿no? Este paciente obviamente con una ingesta alcohólica que no se sabe si fue de cerveza, que llegue hiponatrémico agudo, la actuación es esa, poner un bolus de hipertónica que se puede repetir hasta por 3 veces y el chequeo de que los electrolitos, el control de sodio no supere los 4 a 6 miliequivalentes en
en las primeras 24 horas. O sea, no hay apuro de sobrecorregir para evitar que haya después complicaciones de una sobrecorrección, que ahí sí es verdad que no se puede hacer nada de revertir a lo que pueda llegar, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Ana María. Chicos, yo creo que ya que el paciente está todavía hospitalizado, podrían hacer el intento de indagar un poquito más en relación a qué otra causa podría explicar esa hiponatremia tan severa. A ver qué tanto eso que Y lo otro, el consumo de alcohol en ocasiones. yo les he insistido a ellos con esta situación de sobre todo También desórdenes está la del hipocalemia, sodio, exacto, que no se veo. olviden del examen de orina, de tener una osmolaridad en estos pacientes que yo les recomendé que no la dejaran de pedir, sobre todo para saber si está intacto lo que es el mecanismo de la hormona antidiurética, ¿no? En determinados momentos, estos pacientes que vomitan están hipovolémicos, deshidratados, y el impulso inicial es como a poner hidratación que eventualmente pueda empeorar a estos pacientes, ¿no? Entonces, la idea es la corrección para que el paciente recupere el estado de conciencia y puedan tener mejor información. Porque también llama la atención la hipocalemia. ¿Por qué hizo la hipocalemia? Es una hipocalemia también importante. Este paciente estaba recibiendo qué tipo de medicación, porque el paciente es hipertenso, pero no controlado, doctora. No estaba controlado el paciente. No tomaba nada para su hipertensión. Él no tenía medicación. Diurético. No tomaba ningún medicamento. Bueno, entonces esa es otra cosa que hay que averiguar, por qué el paciente hizo esa hipocalemia. Entonces hay varias cosas que están interrogadas que podríamos intentar ver antes de que se vaya, si logramos tener alguna etiología. Y bueno, vamos a tomar ese perfil electrolítico como base para nuestra sección de equilibrio ácido-base.